Y ahora con ustedes en Edificando la Iglesia, el profeta Facundo Covesino. El día de ayer comenzamos hablando de los hijos. Dice la palabra que van a heredar las naciones. Hay un salmo muy conocido, el cual dice: yo publicaré el decreto, y Jehová ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ayer estuvimos desarrollando este verso en el cual dice Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Sabemos que este verso habla de Jesucristo, pero también habla de todos los hijos que son nacidos a través de Jesucristo. Jesús fue engendrado, dice que el verbo y la palabra se hizo carne. Jesús fue engendrado por la palabra. Y nosotros hoy somos engendrados por la palabra. Un hombre también puede engendrar por la palabra, porque dice Pablo, yo los engendré a ustedes por medio del Evangelio. Entonces hoy los hijos que van a heredar las naciones, que pueden tomar esta promesa, son aquellos que han sido engendrados por la palabra y que son hijos. Y ayer estuvimos viendo a través de la Biblia que no todos son hijos, que no todos tienen la calidad de un hijo. Vemos a Pablo hablando de Timoteo, hablando de Tito, hablando de gente que él engendró por la palabra. Vemos a Timoteo, era un hombre, aún no conocía a Pablo, pero Timoteo era un discípulo, dice. Pero Pablo lo toma como un padre y lo engendra por la palabra. Y dice que Timoteo se vuelve un hijo de Pablo. Y Timoteo dice que tenía el mismo espíritu que Pablo. Timoteo era alguien que podía predicar igual que Pablo. Eso es ser un hijo. Ser un hijo es poder llevar las pisadas de un padre. Y hablamos de padre, cuando hablamos de padre no solamente hablamos de nuestro Padre Celestial, sino que también podemos tener un padre en el Señor. Timoteo tenía un padre en el Señor, el cual era Pablo. Y es un tema que Dios nos está hablando en este tiempo. Por eso en esta mañana quiero pedirte que me dejes llevarte a través de la Escritura, porque hoy quiero pasar a una segunda parte. Hoy quiero pasar a la segunda parte. Si el Señor nos ayuda y el tiempo, podamos establecer algo. No puedo volver a hablar todo lo que hablamos ayer, pero mostramos que en el Señor tenemos un Padre biológico y tenemos un Padre enviado por el Señor, que es nuestro pastor. Es más que un pastor, es un Padre. Dios quiere que hoy seamos como padres, porque si no, la iglesia sufre lo que sufre. La iglesia nunca podrá llegar a la unidad si no hay ese espíritu familiar dentro de la iglesia. Dice que nos hemos acercado y ya no somos extranjeros, que somos miembros de una gran familia que es de Dios. Ahora Dios nos quiere dar el corazón de padre. Dios quiere que tengamos un corazón de padre. Luego que seamos hijos, seremos padres. Por eso Dios quiere que seamos buenos hijos. Muchos ya están sirviendo en el ministerio y nunca han podido ser buenos hijos. Han tenido pastores, han estado en desacuerdo con sus pastores y hoy están en la obra. Pero lamentablemente hay que reconocer que no tuvimos una buena infancia espiritual, podemos decir. Porque las naciones son para los hijos. Si hemos sido buenos hijos, somos buenos hijos. Mañana seremos buenos padres. Y vemos cómo, ayer estuvimos viendo cómo funcionaba un verdadero hijo. Un hijo hablaba lo mismo que el padre. Un hijo nunca estaba en desacuerdo con el padre. Pero hoy vemos en la iglesia muchos desacuerdos. Y pocos son los que han crecido, pocos son los que han alcanzado ministerios en buena calidad de hijo. Pero Dios está sanando. Es un tiempo donde Dios tiene que sanar. Los últimos tiempos era sanar los corazones de los hijos hacia los padres. Y lo que funciona en el mundo natural también funciona en el mundo espiritual. Porque Dios tiene que hoy lograr
Dios tiene que trabajar por la unidad de la iglesia y tiene que restablecer ese orden, Padre e Hijo. Así que seamos sensibles en esta mañana al Señor y pueda yo explicarle en esta mañana lo que es ser un padre. Lo que es ser un padre. Dios quiere que tengamos el corazón de Dios, que es un corazón de Padre. Jesús nos vino a revelar el Padre. Jesús nos vino a revelar el corazón de Padre. Dios en el Antiguo Testamento se manifestó como Jehová, se manifestó de muchas maneras, pero Jesús vino a manifestar a Dios como Padre. Y es el Dios que quiere que tengamos hoy. Y nosotros como hijos tenemos que tener el corazón de Padre el día de mañana, porque hay una promesa que dice el Señor: te daré por herencia a las naciones. Pero ¿cómo alcanzaremos las naciones? Mi pregunta es a todos los ministros: ¿cómo queremos hoy alcanzar las naciones? Si alcanzar las naciones o tomar el reino que Dios nos ha prometido significa quizás tomar los medios de comunicación, llegar a tomar el gobierno natural, físico estoy hablando, o tomar el reino que Dios nos ha dado, es tener hijos en la fe. Porque ese es el diseño de Dios. Podemos alcanzar medios de comunicación, podemos tener televisión, podemos tener todo, pero si no tenemos hijos en la fe, no tenemos nada. Todo lo que hagamos y todo esfuerzo que tengamos, si no tenemos hijos, no tenemos nada. Todos los reinos, todas las naciones pertenecen a Dios. Eso no tiene duda. Pero Dios dice que lo va a entregar a Jesucristo y a la iglesia. Todo gobierno, todo reino, toda nación será, dice, puesto a los pies de Jesús. Es como tiene que terminar la iglesia y Jesucristo. Sin duda, ahora, sin duda siempre, toda la tierra y todos los reinos y todas las naciones le han pertenecido a Jehová. Dice su palabra, Segunda de Reyes 19:15, oró Ezequías delante de Jehová, y dijo Jehová de Israel, que moras entre los querubines: solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Quiere decir que del Señor son todos los reinos. Pero el Padre dice que le ha placido entregarlo a su Hijo, a Jesucristo. Y hoy toda nación y toda tribu y toda lengua tiene que estar a los pies de Jesucristo. Y si está a los pies de Jesucristo, está a los pies de la iglesia. Usted se considera parte de la iglesia de Dios. Usted se considera que va a reinar con Cristo, que está sentado. Dice que estamos sentados con Cristo. Pero tienes que ser hijo. Tienes que ser hijo para poderte sentar con Jesús. Juan, vamos a ir a Juan capítulo 6, verso 6:6. Vamos a ir al Juan 6:6. Mire lo que dice la palabra del Señor en Juan. Porque quiero mostrarte que Jesús no quería ganar el mundo. Jesús lo que quería era engendrar hijos, engendrar hombres a través de la palabra, porque es la forma que tiene el Dios, es la forma que tiene el Señor de poder establecer el reino. El reino se establece con hijos, el reino se establece engendrando hombres y mujeres en la fe. Por eso cuando entendamos esto, si entendemos esto, vamos a trabajar de una manera diferente. Hoy nos esforzamos, los hombres de Dios, con muchas maneras. Nos esforzamos por tener un local, nos esforzamos por abrir una iglesia, por equiparla, por muchas cosas. Pero hay una sola cosa que nos tenemos que realmente esforzar, es por engendrar hombres en fe. Muchos hombres están desilusionados porque no han podido levantar un local, mantener un local. Pero no se trata de eso. No se trata de tener un local, de alquilar una iglesia y poderla llenar de gente, sino se trata de engendrar hijos por la fe, porque los hijos son los que van a permanecer siempre.
Lo que nosotros engendremos en la fe es lo que va a permanecer. Jesús no se gastó mucho. Jesús, su trabajo fue engendrar en la fe por la palabra a 12 hombres. Hombres que iban a expandir el reino. Jesús se encargó de engendrar 12 hijos. Ahora nosotros hemos perdido la perspectiva de lo que es ser iglesia, de lo que es ser un hijo de Dios, de lo que es ser un ministro. Nuestro trabajo es engendrar hijos. Nuestro trabajo es engendrar hijos por la fe. Y luego las demás cosas vendrán. Pero mire, hay tantos hombres que han logrado tener iglesias grandísimas de 100, 200 miembros. Pero luego pasó algo, la iglesia se cerró y cada uno se fue por su camino. Quiere decir que no eran hijos. Quiere decir que la gente que tenía eran miembros, eran ovejas, pero no eran hijos, ni lo podían reconocer a ese hombre como un padre. ¿De qué sirve la obra? ¿De qué sirve todo el trabajo? Por eso Pablo dice, miremos cómo edificamos cada uno. Porque dice, el día la va a probar la obra. Entonces no es lo mismo tener una iglesia con 100, con 1000 o 10.000 miembros, a tener una familia, a tener hijos. Los hijos nunca te van a dejar. Y los hijos van a establecer la generación. Los hijos van a establecer la unidad. Los hijos van a impartir lo mismo que nosotros impartimos. A través de los hijos nos aseguramos la unidad de la iglesia. Ahora miren los hombres que seguían a Jesús. Nosotros, ¿por qué tenemos que seguir a un hombre? ¿Por qué tenemos que recibir a alguien por padre? Bueno, padre significa fuente. Y en la Biblia, padre es fuente. En la Biblia, padre es coyuntura en el cuerpo, por el cual dice que nos nutrimos, que son los pastores. Dice que estamos unidos el cuerpo a través de las coyunturas y los ligamentos por el cual nos nutrimos. Entonces lo que nos une a la iglesia, a cada hombre y mujer, es un pastor, es una coyuntura, que a través de ella nos nutrimos. Aquel que no tiene coyuntura, pues ya no se nutre de un ligamento del cuerpo, ya se puede nutrir por cualquier lado, por internet, por donde sea. Pero el diseño original de la iglesia y del cuerpo es que nos nutramos a través de una coyuntura que es el pastor de la iglesia. Y en este caso que estoy hablando yo en esta mañana, el Padre que ha sido asignado de Dios para mi vida. Es una fuente. Si no aceptamos que hay una fuente de parte de Dios, una persona, jamás nosotros podremos ser una fuente para otros. Pero Jesús era una fuente para los discípulos. Los discípulos no seguían a Jesús porque hacía milagros. De hecho, la gente que seguía a Jesús por milagro no se mantuvo con él. Pero hay mucha gente que sigue a hombres de Dios porque hacen milagros, porque dicen cosas grandes. Pero mire en Juan 6:6, cuando Jesús confronta a todos los discípulos que tenía alrededor, porque tenía más de 12, tenía muchos discípulos Jesús, pero confronta con la palabra, y dice la palabra, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda, y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes queréis marcharse? Y salió Pedro y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Estaban reconociendo los discípulos a una fuente? Eso es engendrar hijos. Eso es tener hijos que te sigan por la palabra. Es que te sigan porque en tu boca hay palabras de vida eterna. En tu boca hay palabras que le dan destino. En tu boca hay palabras que los pueden direccionar,
que les muestras el destino de lo que tiene Dios para ellos. Porque usted sabe que tenemos un destino que es eterno, no es un destino para esta vida. Muchos confunden con cosas de esta vida. Muchos confunden que tenemos que alcanzar cosas en esta vida, tenemos que ser grandes, tenemos que llegar a las universidades, a los gobiernos. Pero las promesas que tiene Dios son de vida eterna. Le preguntaron, ¿y cuál es la vida eterna? Y dice, esta es la vida eterna, que conozcáis al Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. Y los discípulos reconocían que Jesús tenía palabra. ¿A quién van a ir? Pero hoy alguien no tiene problema de irse a una iglesia a otra. Y usted le pregunta, ¿y es todo lo mismo? No, esa iglesia me queda más cerca. ¿Pero realmente está escuchando palabras de vida eterna? Sí, todos tienen palabras de vida eterna. ¿Será que no estamos identificando realmente lo que son palabras de vida eterna? Porque el apóstol Pablo le dice a Corintios, mire, ustedes pueden tener muchos maestros, muchos tutores, pero padre solamente tenéis uno, yo que los engendré por medio del Evangelio. Porque padre solamente hay uno en el Señor. Y yo quiero en este tiempo que usted pueda identificar un padre. Porque nosotros tenemos que convertirnos en padre. Tenemos que engendrar a hombres y mujeres. Es el mandamiento de Dios, que nos multipliquemos y nos fructifiquemos. Porque si tenemos leyes espirituales, naturales, tenemos las leyes espirituales. Nos tenemos que multiplicar. Como ministros y como mujeres y hombres de Dios, nos tenemos que multiplicar y fructificar. Pero nos tenemos que multiplicar en cosas correctas. No basta con miembros. Necesitamos hijos. Y los hijos te siguen por la palabra, como seguían a Jesús. No, yo tengo mi padre espiritual está en Ecuador, en Colombia. ¿Y por qué no estás con él si es tu padre? Si solamente él tiene palabras de vida eterna para ti. Los hijos nunca se van. Los hijos saben que tú eres el único que tienes palabras de vida eterna para ellos. Palabras que lo va a dimensionar. Palabras que lo va a llevar a alcanzar lo que Dios quiere. Palabras que a veces confrontan, pero te hacen alcanzar lo que Dios quiere. Que al principio parece que es tristeza, pero luego produce un gozo. El reino lo vamos a establecer a través de los hijos. Cuando uno entiende este principio, se le hace un poco más liviano hoy el Evangelio. No se trata de abrir una iglesia y llenarlo de bancos y llenarlos de gente para que escuchen, sino se trata de engendrar hijos por la palabra. Hoy muchos se esfuerzan por tener eso y cuesta mucho aquí en Europa abrir un local, mantenerlo, estar a la normativa de todo lo que aquello me conlleva. Pero si entiendo este principio, tengo hijos. Cuando tenga hijos, los hijos mismos miran por la casa. Si tengo miembros, el día del alquiler no está ninguno. Algunos pastores me han dicho, tengo que pedirle hasta el diezmo para poder pagar el alquiler. Pero cuando uno tiene hijos, no tiene problema. Los hijos saben la necesidad del padre. Los hijos conocen la necesidad de la casa. Los hijos están preparados. Pero claro, hay diferentes estaturas en la vida de un hombre. Antes de ser hijo, un hombre es discípulo. Antes de ser hijo, un hombre es creyente. Antes de ser hijo, un hombre es un colaborador. Son diferentes estaturas que quisiera hablar la semana que viene. Pero hoy quiero hablar que tenemos que ser padres y engendrar hombres. Y Dios nos va a enseñar a cómo engendrar
hombres por la palabra, cómo engendrar hijos. Ahora Dios dice que le devuelve todo el reino a Jesucristo. Eso lo conocemos todos. En Apocalipsis 11:15 dice que el séptimo ángel tocó la trompeta y los reinos del mundo han venido a ser ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo y de la iglesia. Del Señor Jesucristo y de la iglesia. Todos los reinos van a pasar a ser de Jesucristo y de la iglesia. ¿Y quién va a reinar? Los hijos, los que hayan vivido con Él. Dice la palabra 2 Timoteo, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también reinaremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Ahora, ¿qué es morir con Jesucristo? Bueno, cuando me muera, que tenga a Jesús en el corazón, que crea en Jesús. No quiere decir eso la palabra. Morir no significa morir al cuerpo. Morir es morir en mi alma. Jesús no murió en la cruz. Jesús murió antes de la cruz, cuando murió a su voluntad. Cuando le dijo al Señor que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Eso es morir para Dios. ¿Cuántos mueren hoy para Dios? La mayoría muere a Dios cuando tiene un problema. La mayoría decide morir, decide entregarle su voluntad a Dios cuando ya está prácticamente muerto, cuando ya está hundido. Señor, te entrego mi vida o te entrego mi voluntad. Pero Jesús estaba en lo más alto de su ministerio cuando Dios le tocó pedirle la vida. Y ahí fue cuando Jesús murió. Antes de la cruz es morir a su voluntad. Por eso dice el apóstol Pablo, cada día muero. Cada día muero por causa de vosotros. Cada día llevo mi cruz. Soy preso de Jesucristo. Por eso no todos van a reinar con Jesús. No todos podrán reinar. No todos estarán listos. Sino que dice, si sufrimos con Él, reinaremos. Si morimos con Él, reinaremos con Él. Por eso un hombre que Dios lo constituye padre, es un hombre trabajado por Dios. Es un hombre pulido por Dios. Es un hombre que a Dios le entrega su voluntad, su corazón. Porque Dios no nos va a entregar a los hijos tan fácilmente. Filipenses capítulo 2, verso 19. Un verdadero hijo. Por eso los que no hayan escuchado el programa de ayer no pueden entender lo que es un verdadero hijo en la fe. Mire lo que dice, mire lo que es un verdadero hijo en la fe. Dice, espero pronto enviaros pronto a Timoteo. Dice, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Un hijo en la fe, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Que dice el apóstol Pablo, no tengo a otro como Timoteo, no tengo a otro como mi hijo fiel en el Señor. Porque todos buscan lo suyo propio. Y Dios también me ha estado ministrando con esto. Toda ambición que tengamos, si no está bien correcta, es en vano. Es en vano todo lo que trabajemos, todo lo que nos esforcemos. Todos buscan lo suyo propio. Tenemos un problema cuando buscamos lo propio. Tenemos un problema. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre me ha servido conmigo en el Evangelio. Como hijo a padre.
me ha servido en el Evangelio. Usted no quiere tener esta calidad de hijos. Y le hablo a ministros, pero también le hablo a hombres y miembros, que tenemos que tener esta calidad de hijo. Timoteo no era el único hijo que tenía Pablo. Había engendrado a Tito. Muchos de los apóstoles que aparecen después en la Biblia, Filemón, habían sido engendrados por Pablo. Onésimo, que había engendrado Pablo, dice en las prisiones. Esta calidad de hijo mañana podrán ser padres. Y creo firmemente que mañana no solamente serán padres, sino que Dios les entregará naciones a los que tengan este corazón, el mismo corazón que el Padre. Estamos en un tiempo donde el enemigo siempre busca destruir. Siempre el enemigo va a buscar destruir esa relación. Siempre el enemigo va a buscar que los hijos se levanten contra los padres, que los padres se levanten contra los hijos, que no haya esa común unión dentro de una iglesia en el Señor. Mateo 10:21 dice la palabra del Señor: cuando haya persecución. Cuando hay persecución, dice que la persecución viene por la palabra. Cuando Dios no viene a sembrar palabra en nuestra vida, dice que viene una persecución, viene la prueba de la palabra. Y dice: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán con los padres y los harán morir. Los hijos se levantarán con los padres y los harán morir. Esto no son la calidad de hijo que estamos hablando. Pero miren los miembros que no tienen la calidad de hijos, sino que dice que se levantarán hijos que pueden hacer morir a los padres. ¿Qué hacer morir a un padre? Porque hoy en la sociedad lo vemos. Hijos que se levantan con los padres. Hijos que aún le pegan a los padres. Pero todo lo que vemos en la sociedad a veces es una figura y sombra de lo que vive la iglesia. ¿Cómo hace morir un hijo a un padre? Bueno, cuando le quita el lugar que se merece el padre. Cuando le quita la honra. Cuando un hijo sabe más que un padre, realmente lo hace morir y al padre no hace la función. Porque el padre, la función es fuente. La función del padre es que tiene más caminado que el hijo. La función del padre es que el padre conoce más que el hijo. Pero hoy los hijos quieren conocer más que los padres. Y hay padres que ya se dan por vencidos, que no hacen bien el papel de padre. Y eso hace morir a un padre. Un hijo que se levanta, que dice: padre, no te necesito, padre, yo sé más que tú, realmente ya lo hizo morir. Se levantarán los hijos contra los padres. Pero la iglesia y los hombres de Dios, hoy nos ha mandado Dios a restaurar el vínculo paterno. Porque la iglesia me habla, en la palabra, me habla de un Elías. Y ya me queda poco tiempo. La Biblia me habla de Elías. Y hay dos figuras de Elías. Una es Juan el Bautista y otra es la iglesia, que dijo Jesús que tenía que levantarse ante Elías. Dice Marcos capítulo 9, verso 11. Le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo de Hombre que es necesario que padezca mucho y sea tenido en nada. Todo lo que vivió Cristo en su cuerpo físico es figura de lo que tiene que vivir hoy la iglesia. La iglesia hoy tiene que padecer mucho y tiene que ser tenida en poco. Pero dice que hay un Elías, la iglesia con el espíritu de Elías, que va a reconstituir, dice, va a restaurar, que significa reconstruir. ¿Y qué es lo que va a reconstruir? Dice el Señor: Él irá adelante con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos.
es el espíritu de Elías. Es lo que tiene que ser construido, es lo que tiene que ser restituido. El corazón de los padres hacia los hijos. Eso es lo que va a fortalecer la unidad de la iglesia. Eso es lo que va a restablecer el reino y el gobierno. El volver el corazón de los padres a los hijos. Por eso Dios quiere que tengamos un corazón de padre. Por eso Dios está trabajando, pero esto no es del alma, esto no es del sentimiento. Esto es en el espíritu que tiene que trabajar Dios a través de la palabra. Tenemos que reconocer nuestra paternidad, tenemos que reconocer a un hombre de Dios, nos tenemos que ordenar dentro del cuerpo. Hemos presentado Edificando la Iglesia con el profeta Facundo Covesino.